Bendito sea nuestro Dios en esta tarde. El Señor me permite comunicarme con ustedes por este medio para hacerles llegar la palabra de Dios. Es una bendición, es un privilegio, es una oportunidad maravillosa que el Señor nos concede, tanto el poder compartir la palabra como el recibirla. Así que en esta ocasión quiero compartir con ustedes el siguiente tema: como el barro en sus manos. Ese es el tema de hoy, como el barro en sus manos. Y tomo como referencia un texto, un pasaje clásico que está en el libro de Jeremías, capítulo 18, los primeros 6 versículos. De hecho, la narración continúa todo el resto del capítulo y todavía parte del capítulo 19, porque hay un contraste entre una vasija que, aunque se rompe en las manos del alfarero, tiene la oportunidad de ser restaurada o hecha de nuevo, o otra vasija que en este caso fue tomada por Jeremías y que delante de los ancianos del pueblo judío él la quebró. Así que los primeros 6 versículos de Jeremías 18, leyendo, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Expresiones que encontramos ya son muy importantes dentro del tema de hoy y que están asentadas allí o registradas en la palabra de Dios, como esto de trabajaba sobre la rueda. Porque Dios realiza todo un trabajo en nosotros para moldearnos, ¿sí?, cada día. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Se usan indistintamente los términos Judá o casa de Israel, porque tomando al pueblo de Dios, el pueblo de Israel como un todo, aunque los reinos se dividieron, el reino se dividió más bien, ¿sí?, el reino del norte, el reino del sur. En este caso, Jeremías está tratando de parte de Dios sobre el pueblo de Judá, es decir, el reino del sur. Y le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahí está, bien lo leído en la palabra de nuestro Dios. Esta parábola, y que no es la única en este libro, es un buen grupo de parábolas. Yo les llamaría en algún momento también profecías pedagógicas. ¿Por qué? Porque instruyen, enseñan muy apropiadamente, y no son las únicas. Fuera del libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel y otros libros, hay este tipo de profecías, ¿sí?, que aún en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, o el profeta Agabo, cuando tomó el cinto de Pablo, son ilustrativas, son pedagógicas, enseñan, instruyen estas profecías y tienen una enseñanza sencilla, sí, por lo mismo de la manera en que son descritas, pero a su vez tienen una enseñanza profunda. Pues esta parábola es
es probable que se haya dado en los primeros años del reinado de Joacim. Hubo otro rey llamado Joaquín, pero este es Joacim, en el tiempo en el cual se dio esta parábola. E ilustra varias cosas útiles y provechosas para nuestras vidas, ¿sí? Que, bueno, una de las cosas que sobresalen aquí es que Dios ejerce una soberanía. La ejerce sobre su pueblo Israel. Él estaba diciéndole eso mismo: ustedes están bajo mi autoridad, bajo mi soberanía. Eso es lo que le estaba diciendo al pueblo judío. Y esto es así hasta el día de hoy, porque aunque el trato de Dios a través de la historia y sobre los pueblos, sobre las diversas naciones y sobre los individuos pudiera ser indirecta o directa, sin embargo, ninguno escapamos, sea una nación o sea un individuo, ninguno escapa o escapamos al trato de Dios. Sí, así es. Débolo como una verdad y una realidad también. Así que para que él pudiera seguir moldeándolos, porque venía trabajando con esta nación desde, yo digo que formalmente desde que los constituyó como tales, como pueblo, como nación suya. Y ya sobre todo cuando el Señor legisló para ellos leyes, por ahí en el capítulo 19 del libro de Éxodo, podemos ya empezar a apreciar eso. Y Dios venía ya desde hace mucho tiempo trabajando sobre su pueblo, así como el alfarero, moviendo constantemente, casi de manera incesante, noche y día, esa rueda, sí, que entonces sería, dos piedras. Por ahí recogí un dato que dice que serían dos piedras, una girando por la acción abajo del pie, de uno de los pies del alfarero, ¿sí? En una especie de banda y girando de manera horizontal la rueda. Pero la otra prácticamente un tanto en relación a su eje, un tanto movida hacia un lado, para que en un extremo fuera donde al contacto, al impulso, la rueda de arriba girara, se moviera. Y podía ser un movimiento rápido o lento, según el alfarero así lo considerara. Bueno, decía, Dios ya venía trabajando desde hace mucho tiempo sobre su pueblo Israel, o el pueblo de Judá. Ahora, como podemos entender, y quienes vimos en algún momento a una persona, bueno, yo cercanamente recuerdo así de mi abuelita materna, que ella trabajó el barro. Sí, así muy rústicamente diríamos. Sí, no tenía un taller, no, para nada, pero decía ella, toda vez que el barro está amasado y se deja a modo para trabajarlo, tiene su tiempo para hacer el objeto, la figura, el utensilio, el trasto, el recipiente, el comal. Ella hacía comales, entre otras cosas, y dice, tiene su tiempo, porque si el barro empieza a endurecerse, ya se dificultará en mucho el trabajo. Eso estaba pasando, estaba pasando precisamente. Dios tenía, dije ya, mucho tiempo de estar trabajando con su pueblo, y esa nación ya daba evidencias notables de dureza, de insensibilidad. Sí, entonces ahí podemos advertir algunas cosas sobresalientes. Era dentro del tiempo de Dios, dentro del trato de Dios,
que este pueblo recibiría, ¿verdad?, los beneficios de la gracia divina, ¿sí?, para ser moldeado, para que Dios se manifestara en ellos. Judá, si ocurría lo contrario y Judá se endurecía o se encontraba en esta nación a cualquier otro obstáculo, se iba a endurecer y por ende se iba a desperdiciar como nación y asimismo iba a ser destruida. Cuando uso la palabra destruida o destruir, no para nada tengo en mente, aunque lo digo, la palabra, la otra, que alguien pudiera decir que es semejante y que tiene que ver con la aniquilación. Bíblicamente, a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿sí?, y en cuanto a nuestras vidas, nuestra alma, ¿sí?, no creemos porque no sale, no brota, no está la base allí como para la aniquilación. Esto es una desaparición total del ser humano. Sí, el alma sobrevive al cuerpo, como podemos entenderlo bien. Jeremías, por propuesta de Dios, fue a la casa del alfarero. No sé si ya antes había hecho alguna otra visita, no hay registro de ello, pero aquí lo que vemos es que él puso mucha atención. Sí, ¿por qué? Porque de allí él iba a tomar un mensaje, él iba a recibir un mensaje para luego transmitir ese mensaje al pueblo judío. Y puso mucha atención de cómo el alfarero, este artesano, trabajaba el barro, ¿sí? Y el barro giraba, estaba colocado sobre la rueda y giraba el puñado o el trozo de barro, giraba ahí sobre la rueda. Así como una persona ajena al oficio puede decir, bueno, ¿y este artesano qué va a sacar de aquí? Es un montón de barro. Así muchas veces quedaremos sorprendidos de la obra de Dios, de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, por supuesto, si se lo permitimos. Decía, el barro podía pasar su tiempo y empezar a endurecerse, o resultar pequeño o poco para lo que el alfarero se proponía en un momento dado hacer. ¿Sí? Ahora, probablemente se encontraría allí alguna piedra, no grande, pequeña, pero que pudiera cuartear o agrietar, más a modo, agrietar posteriormente ya el trasto hecho, o la vasija hecha, o el vaso hecho, podía agrietarlo y arruinarlo, por ahí empezarse a filtrar los líquidos y hacerse inservible. Bien, si era así, había riesgos latentes, muy a pesar del alfarero, ¿sí? Porque se perdería en sus manos. Ya aquí en la parábola ya vimos que de pronto la figura que estaba haciendo el alfarero se rompió en sus manos, sí. Pero lo que Jeremías le llama la atención es que el alfarero amasó de nuevo aquel barro e hizo una vasija nueva como a él le pareció hacerla. Sí, eso quería Dios hacer con el pueblo judío. Llevarlo hacia un plan de renovación, yo diría, total. Sí. Y hacer, bueno, un pueblo nuevo, un pueblo diferente, a modo, a los tratos,
a los planes y propósitos y a la voluntad soberana de Dios. Pero el pueblo se resistía. Fue un pueblo que por mucho tiempo, y a estas alturas la situación era grave. Sí, se cernía sobre el pueblo judío ya a distancia, pero se cernía sobre ellos la amenaza babilónica. Sí. Y Dios quería evitarles eso a toda costa, diría, pero siempre respetando y tomando en cuenta la voluntad de ellos. Bien, ¿qué nos enseña esta parábola? En cierto modo ya estamos avanzando en esta descripción. Y otra vez, y porque así es y es necesario enfatizarlo, recargarlo, Dios tiene toda autoridad sobre nuestras vidas, y más cuando Él se ha propuesto trabajar directamente en nosotros. Él nos forma o quiere formarnos. Él nos moldea o quiere moldearnos, pero como a Él le place. ¿Por qué? Porque así como en la imaginaria, el artesano ya tiene, quizás tenga un modelo previo ya allí, delante, pues en algún lugar, que donde él dice, lo voy a hacer, trasto, este recipiente lo voy a hacer exactamente como el que tengo hecho ya. Así, aunque todos somos criaturas de Dios, venido a ver, hay rasgos que nos caracterizan y que nos hacen diferentes unos de los otros por alguna razón que Dios sobre todo conoce, sí, y que están a modo con sus planes, con sus propósitos que Él tiene para nuestra vida. Así que ahí está el trato de Dios, como la mano o las manos del alfarero sobre el barro. Y tiene el propósito que sirvamos, eso es, que sirvamos a sus planes. Él le dijo, porque constantemente por medio del profeta Jeremías, ¿cuántos mensajes, cuántas palabras le dedicó Dios a ellos? ¿Cuántas exhortaciones, cuántos llamados de atención? Sí, Dios les estaba hablando a ellos constantemente. Y ahí de lo que leímos, 18 de Jeremías, el versículo 6, dice, a manera pregunta, dice, ¿no podré hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Porque se le había arruinado aquella vasija en sus manos, pero comenzó a hacer otra nueva. Así quería Dios hacer con el pueblo. Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto es, más ilustrativo no se puede. Sí, con qué sencillez, con qué simplicidad. Ya en este caso Jeremías tenía que transmitir ese mensaje y todo el pueblo lo entendería, hasta un niño lo entendería. ¿Qué quería hacer Dios? ¿Qué se proponía hacer el Señor? Pero bueno, ahí está. Nuestro Dios es como un artesano, como un alfarero. Sí. Y ahí está ilustrado en esta parábola. Sus manos, hay una serenidad asombrosa, admirable en Él. Sí, no hay nerviosismo en Dios como para ningún titubeo a la hora de trabajar sobre nosotros. Sus manos son firmes, pero delicadamente suaves, ¿sí? Para cuando se trata de tocarnos, ¿sí? De tocarnos, de pasar sus manos
sus dedos, ¿verdad?, sobre nuestra vida. Y bueno, un simple movimiento de sus dedos, un giro pequeño en la rueda, ¿sí?, haría que el barro también girara y se moviera y fuera tratado de alguna manera. Dios, con un simple movimiento, con un pequeño movimiento, con una acción casi imperceptible, puede alterar, puede cambiar, y se espera que para bien, por supuesto, ¿sí?, o modificar el curso de nuestra vida. Pensemos. Dios, todavía pues el alfarero ejerce físicamente, al menos mentalmente, mayor esfuerzo. Sí, pero cuando nosotros estamos en las manos del artífice de artífices, del alfarero de alfareros, ¿sí?, es porque hemos de esperar que Él haga cosas asombrosas y admirables hasta donde nosotros se lo permitamos, desde luego. Dice el Salmo 31:15. Es breve lo que extraigo ahí de esta parte, pero el Salmo 31:15 dice que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Sí, nuestros tiempos, nuestra vida. Sí, así que hoy que ya faltan unos días, apenas unos días para cerrar, para terminar, si Dios así lo quiere, si Dios así lo permite, este año 2021, algunas personas tratarán de indagar de alguna fuente, ¿sí? Y bueno, ¿y qué espero del próximo año? ¿Qué va a pasar? Quiero adelantarme, que alguien me diga, que alguien me presagie o me adivine qué es lo que va a pasar. Nuestro futuro, nuestra vida, nuestro destino está en las manos de Dios. Eso es. Bien, si acaso a nosotros, como se ha dicho en otro momento, nos corresponde el presente, pero el mañana, eso solo depende de Dios. Así que pensemos. Las vasijas deterioradas, mal trabajadas, que tienen desperfectos notorios, no son sacadas al mercado. No, ¿por qué? Porque las personas, y no se necesitaría ser muy conocedor, ¿verdad?, para decir, oh no, esta vasija, esta cazuela, este jarro, esta olla, no me va a durar mucho tiempo, o ya tiene un desperfecto, o veo que se le va a caer la oreja, ya no la llevo, ya no la compro, y algo así. No, se saca a la venta al público cosas que tienen no solo una buena presentación, sino que son resistentes. Más sobre todo, porque aquí no se puede omitir que el hecho de que, sí, trabajó ya el alfarero, ahí la pieza, ya hizo una pieza muy, muy hermosa, pero le falta algo, ser pasada por el fuego. Sí, es indispensable que sea pasada por el fuego, porque el fuego hace la prueba, o es la prueba. Sí, eso es. Bien, hay un proceso entonces. Decía acerca de Judá, había un largo proceso ya, un largo trabajo y un largo trato de Dios ya para con esta nación. Y el pueblo no cedía, el pueblo no reconocía, el pueblo no se componía, no se enderezaba, no se enmendaba, no rectificaba el pueblo, no reconocían sus errores y sus pecados delante de Dios, ¿sí? Así que, así como el barro, si en el proceso se endurece
o hay alguna otra anomalía, queda inservible. La nación judía podía ser desechada, ¿sí?, de parte de Dios si ellos no permitían el trato de Dios sobre sus vidas. Así que hay una realidad, y esta es una verdad que nosotros no podemos pasar por alto. ¿De qué nos hizo en un principio en la persona de Adán? ¿De qué nos hizo Dios? Por cierto, se dice que Adán quiere decir barro rojo. Allí en el libro de Job, Job exclamó, en medio de su situación, penosa situación por la cual atravesó, lo sabemos, ahí en el capítulo 33, versículo 6, él dijo así: del barro fui yo formado. Él no quería olvidar esta realidad, sintiendo que era sumamente frágil. Dios estaba tratando con él, Dios estaba permitiendo que pasaran un sinfín de calamidades, de diversas pruebas sobre su vida, y él decía, del barro fui yo formado. Somos como el barro. El profeta Isaías, allí en el capítulo 64, versículo 8, dice: ahora pues, tomando las palabras del pueblo, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí se pensaría, bueno, es una situación como que da a entender algo tardío. Bueno, ya está la vasija hecha, ¿sí? O el pueblo constituido, formado, estructurado o organizado. Y luego viene el deterioro, luego viene ya el desperfecto, ¿sí? Es probable, pero en el caso del barro o algún objeto hecho de barro, es una cosa inanimada como lo sabemos. Pero el pueblo judío en este caso, y nosotros mismos, ¿sí? Dios hizo en un principio las cosas súper bien, muy bien, dice por ahí el autor del libro de Eclesiastés. En un principio Dios todo lo hizo bien, hizo al hombre perfecto. Pero después de hecho, después de moldeado, ¿sí?, el hombre se echó a perder, o se empezó a perder, a arruinarse con la caída, con su rebelión contra Dios. Así pueda tomarse esta expresión, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que dice: y tú nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Sí, pero Dios no los hizo así. Ellos procedieron mal, tomaron otros rumbos, otros caminos, se alejaron de Dios, le dieron la espalda. Bien, algo que debe quedar bien sentado en esta hora, en esta ocasión, de acuerdo a este tema, es que Dios nunca actúa de manera arbitraria. No, nunca hará algo arbitrario o injusto. Dios no procede de manera injusta o imparcial. ¿Quién no ha disfrutado, o diría, o está disfrutando ahora mismo de las bondades, de las misericordias, del amor tan grande de Dios? Él manifiesta sus bondades, su amor de manera equitativa. Sí, Él es justo en todos respectos, en todos sentidos. Así que cuando nos reprende, ¿qué podríamos decir? Dios, es que yo no hice nada. La excusa, que a veces hay una transferencia
de las experiencias vividas en la niñez, todavía en la adultez. Antes tal vez se lo decíamos a papá, a mamá, es que yo no fui, es que yo no hice nada, me están echando la culpa, pero es que fue mi hermano. A ver, pregúntale a mi hermana. Y la excusa pueda prevalecer aún años más tarde. Señor, ¿pero por qué me reprendes? ¿Por qué me castigas de este modo? Si yo no hice nada. Por algo o por mucho, Dios no se equivoca. Dios tiene que reprendernos o castigarnos. Es más, como dice el autor a los Hebreos capítulo 12, hay una parte por ahí que hace referencia a que así como el Padre castiga a sus hijos, pues Dios al que ama, dice, Dios al que ama castiga y reprende a todo aquel que toma por hijo. Así que hay una causa, ¿sí? Hay un motivo, habrá una razón, todavía, para que vemos aquí, y no es suficiente, pero creo que con lo que leemos lo sea. En este caso, Jeremías 21:14. Cómo Dios le sigue hablando al pueblo y en base a su desobediencia, rebelión y pecados. Dice Dios, les dijo Dios, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras manos, dice Jehová. ¿Hicieron mal? Pues de acuerdo a eso, los voy a castigar. Notemos, esas escrituras son lo suficientemente claras, ¿verdad? ¿Sí? Dios es justo. Ahora, Dios quería que Judá se volviera a Él en arrepentimiento, que ya a estas alturas lo tenían que hacer pronto, ya sin dilación. No iba a pasar ya mucho tiempo. La gracia de Dios nunca se acaba, su misericordia tampoco, pero después de cierto tiempo, para el pueblo de Israel, Dios diría, bueno, si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a retraer, yo no solo voy a cambiar de opinión, sino voy a cambiar de parecer en cuanto a lo que pensaba hacerles. No lo haré si ustedes me buscan, si ustedes se acercan y se vuelven a mí. Así, ahí está la condición. Ahí está la forma como Dios nos plantea hasta el día de hoy las cosas. Si nos volvemos a Él en arrepentimiento, también Dios se volverá a nosotros en misericordia. Esto es así. Así que recalcamos, es el pecado, es la maldad humana lo que impide o deba impedir o puede impedir o esté impidiendo la acción misericordiosa de Dios a nuestro favor. Todavía allí en Jeremías, retomando del capítulo 18, pero el versículo 10 dice, pero si hicieres lo malo, notemos, si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré, dice el Señor, del bien que había determinado hacerles. ¿Sí? Dios con su reprensión, con su advertencia previa, siempre va a incluir una promesa de bendición, como para atraernos, como para motivarnos, como para impulsarnos al cambio, como para mover nuestra voluntad en la dirección correcta. Y si no lo hacemos, pues esto será a pesar de Dios. ¿A qué grado se obstinó el pueblo judío? Al extremo, decimos. El pueblo de Judá se obstinó, se neció, fue soberbio, abandonaron a Dios para irse en pos de sus ídolos. Es lo que encontramos, es lo que vemos allí en el versículo 12, todavía del capítulo 18 de Jeremías, ¿sí?
ahí dice, miren, como si en un momento dado y a una sola voz el pueblo, en este caso al inmediato a quien le dijeron esto fue a Jeremías, pero Dios los escuchó. ¿Sí? Así que, y dijeron, es en vano, porque en pos, o sea, como diciéndole a Jeremías, pierdes tu tiempo, Jeremías, mira, ya debes estar cansado una y otra vez. Vas con Dios, Él te dice alguna palabra para nosotros, tú vienes a nosotros, nos dices que el tiempo se está terminando y que ya debemos arrepentirnos, y vas y vienes. Ya no te canses, Jeremías, mira, como diciendo, somos un caso perdido y hemos tomado un acuerdo. Miren, leyendo textualmente, dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro, notemos, de nuestro malvado corazón. ¿De qué servía ese autoexamen? Estaban diciendo la verdad en cuanto a tener un corazón malvado. ¿Sí? ¿De qué le puede servir a una persona que haya hecho mal cualquier cosa y ha ofendido gravemente a Dios, haya cometido una gran falta o gravísima falta delante del Señor? Sí, soy malo, soy lo peor. Sí, no merezco nada de Dios, ni el perdón de Dios, porque soy malo, soy esto, soy esto. ¿De qué le serviría o de qué le va a servir o de qué le ha servido a alguien estarse diciendo eso hacia sí o recriminándose hacia sí, a sí mismo, si no tiene la mayor intención de mover un dedo, ¿verdad? Para volverse a Dios. Así pueda estar hasta el día de su muerte y las consecuencias son terribles. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Dios ya no le habló más de esperanzas, de bondad, de misericordia al pueblo judío, y las consecuencias nos hicieron esperar. Decía que la narrativa de esta parábola, en una extensión, abarcaría en su explicación todavía el capítulo 19, y tomé por ahí los versículos 10 y 11, ¿sí? Porque Dios le ordenó a Jeremías que hiciera, o que tomara, más bien, que tomara una vasija. No la hizo él, pero tomó una vasija Jeremías. Reunió a los ancianos del pueblo judío y dijo, acompáñenme, y delante de ustedes como testigos, voy a hacer esto ahora, lo que ustedes verán, lo voy a hacer delante de todo el pueblo. Y miren, estos versículos dicen, Jeremías 19, 10 y 11. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, le dijo Dios a Jeremías, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así quebrantaré, ¿sí?, a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en ese momento, Jeremías toma la vasija y entiendo que la azota en el piso, en el suelo, y algún interesado, si es que se dio, algún curioso todavía, se acercaría solo para empezar a contar los añicos. ¿En cuántos pedazos? ¿En qué se convirtió esa vasija? Pero ahí está, profecías pedagógicas, ilustrativas, instructivas, en mucho también para nosotros hoy en día, porque la palabra de Dios es actual, es presente. Sí. ¿Qué le estaba diciendo? Y todo lo entendemos. ¿Qué le estaba diciendo ya con esa acción Dios al pueblo de Israel? Ya los babilonios vendrían en camino. Sí.
Y después de un largo asedio, y las cosas fueron terribles, de veras. La ciudad amurallada, estamos hablando particularmente de la ciudad de Jerusalén, amurallada, altos y enormes muros, puertas enormes y gruesas. ¿Sí? Ellos no mostraron así impaciencia, no llevaban mucha prisa, sitiaron al pueblo alrededor. La necesidad, el hambre, la extrema escasez, la miseria, fueron tan notoria que los padres empezaron a comerse a sus hijos. Y algunos por ahí quisieron escapar por algún lado y fueron alcanzados y presos. Muchos murieron, otros más fueron llevados cautivos y quedó un rezago por ahí, pero hubo estragos terribles, terribles. El juicio vino finalmente, el castigo de parte de Dios. 70 años cautivos allá en Babilonia, un tiempo que Dios mismo determinó, pensando que el pueblo iba a aprender la lección. Y después de esos 70 años, tal y como Dios así lo había dicho, en su misericordia, ¿sí? El pueblo empezó a regresar, sí, poco a poco, en algunas jornadas, hacia su tierra, después de los 70 años, largos 70 años de cautiverio. Todavía hay un poquito más en lo cual reflexionar. ¿Eres tú? Pregunto. ¿Eres tú uno de los que acostumbran altercar con Dios? Posiblemente no lo has hecho con tus palabras, con tu boca, diciéndole a Dios: Señor, estoy inconforme, no estoy de acuerdo contigo, mira cómo me hiciste, o cuántas cosas estás permitiendo que me pasen, Señor. Oh Dios, eres injusto, no se vale, así no es. Señor, no comparto, creo que en mi caso tú te equivocaste, Señor. Mira todo lo que me está ocurriendo y tú no estás haciendo nada. ¿Acostumbras a altercar con Dios? ¿Estás inconforme en la forma como Dios te hizo o como Dios está tratando en tu vida? ¿Por qué lo preguntamos? Porque hay quienes sí suponen o lo dicen que Dios es injusto. Que Dios es injusto en algunos casos más que en otros, pero que Dios no se conmueve, que es un Dios insensible y que lo que trata Él y está haciendo invariablemente siempre castigar a su pueblo o a las gentes sin razón. Otra pregunta: ¿consideras que Dios se enseñoreó? Voy a dar nombres que en la Biblia aparecen. ¿Crees que Dios se enseñoreó de Caín o de Saúl o de Faraón? A grandes rasgos, ¿quiénes fueron estos varones en su momento? Alguien ha compadecido a Caín como diciendo: ay, es que Dios exageró, le cargó la mano a este varón. ¿No dice la Biblia que el corazón de Abel era justo, era bueno, y el corazón de Caín era malo de por sí? ¿Y de dónde vienes? Otra vez tenemos que ir a la raíz, al comienzo de todo. La causa es el pecado. ¿Por qué era malo Caín? Por causa del pecado. Sí, y por eso mató a su hermano. Y recibió también castigo. ¿O alguien ha pensado acerca de Esaú? En el capítulo 9 de Romanos aparece esa mención. Bueno, y es que como si todavía no nacían, estaba en el vientre de Rebeca y
y todavía no nacían. ¿Y qué pasó ahí? Porque Dios tomó decisiones aún antes de nacer estos pequeños. ¿Por qué? Que el menor serviría al mayor. Todos los descendientes de Esaú era profano, así está catalogado, ¿sí? Así está descrito en la palabra, que Esaú era profano. No valoró, descuidó, menospreció, que en ese entonces hablar de la primogenitura, la bendición paterna sobre el hijo mayor, era la gran cosa. Y Esaú, por hambre, en ese momento, ¿verdad? Dijo, ¿qué me interesa? Sí, Jacob, te cambio por un plato de lentejas mi primogenitura. Ya cuando buscó la bendición paterna, fue demasiado tarde. ¿Sí? Así que no hubo injusticia de parte de Dios en Esaú. Y ahí están en la historia sus descendientes. ¿Sí? Todos. Con una acción mala, perversa en sus corazones. ¿Y qué de Faraón? También le cargó la mano Dios. Se pasó Dios. Pudo haberle dado la oportunidad. Sí, tuvo oportunidad Faraón. Pero Dios de antemano sabía, y porque Faraón fue levantado para que el nombre de Dios, así está escrito, para que Dios, su nombre, fuera glorificado en Faraón y a través de Faraón. Sí, Faraón nunca se iba a arrepentir, nunca se iba a convertir. Por eso leemos en algún momento que Dios aún endurecía su corazón. Ya lo tenía duro, pues lo endurecía más. Sí, así que cito estos tres casos. Tal vez a la mente de alguien venga algún otro personaje. Sí. Notemos entonces, es el corazón del hombre el que funciona mal, y por eso Dios no se equivoca ni se va a equivocar jamás. Él sabe perfectamente lo que hace. Por lo mismo, no nos conviene a nosotros, a ninguno de nosotros, no nos conviene resistirnos contra o estar en contra de la voluntad de Dios. Romanos 9:20 dice allí, 20-21, dicen estos versículos: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Espero que esta palabra y estas reflexiones sean suficientes. Pero si a pesar del llamamiento divino al arrepentimiento, si alguien no quiere hacer caso, no quiere volverse a Dios, si una persona obstinada, si la persona se obstina contra Dios, puede quedar bajo el juicio divino. Sí, el trato con Él puede prolongarse meses, años tal vez, pero finalmente si ese corazón no cambia, no se puede evitar el castigo de Dios. Por último, Jeremías 2:19-20 dicen, señalando todavía el pecado Dios del pueblo de Judá: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios,
y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo. Judá ya venía mal, ya venía funcionando mal, de mal en peor. ¿Sí? Rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. ¿Qué podía hacer Dios? ¿Qué podía hacer el Señor? Él lo podía obligar, sí, pero Dios va a respetar la decisión final de todos los pueblos y de todos los individuos. Así es, hasta el último momento. Todo lo que es, hay un pensamiento aquí que comparto finalmente. Todo lo que es de salvación proviene de la libre iniciativa de Dios. Todo lo que lleva a la condenación proviene de la sola culpabilidad del hombre. Eso es. Así que en aquel día, ¿quién será el que se atreva o se anime a echarle la culpa a Dios de todo lo que le ocurrió acá? Seamos receptivos al trato de Dios en nosotros, porque en la medida en que le permitamos a Dios actuar, Él nos dará una buena forma y seremos vasijas valiosas y útiles al servicio de Dios. Que esta palabra sea útil y provechosa para cada uno de nosotros en esta ocasión. Y no solo ilustre, sino que mueva nuestras voluntades en la dirección correcta y nos motive para servir al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Gracias a Dios.